¿Qué onda, banda? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos sean todos a otro nuevo video. En esta ocasión venimos a un lugar muy especial, muy bonito, porque voy a hacer un unboxing, les voy a mostrar un producto que me emociona bastante. Porque bueno, como ustedes saben, tenemos nuestro toldo en el Jeep. Es un toldo de la marca Open Road. Está increíble, es un toldo 270 grados. Neta está muy chido porque se abre justamente de esta parte del Jeep y termina en la parte de atrás. O sea, te cubre toda esta sección. Está muy padre porque es de muy buenos materiales, de muy buena calidad. Cubre bastante bien todo lo que es alrededor del Jeep. La lona está increíble. Ya me ha tocado lluvias muy fuertes y está muy padre. Se ve muy bien. Aparte tiene luces. La estructura es muy resistente. O sea, neta está muy bien y sobre todo el precio. El precio es increíble. Ya saben que si ustedes quieren adquirirlo en Estados Unidos, les dejo el enlace en la descripción para que puedan checarlo. Pero si ustedes quieren adquirirlo en México, les tengo una buena noticia porque como muchos de ustedes ya saben y los que no, se los podemos hacer llegar hasta su casa. Nada más contáctenme el correo que va a aparecer en pantalla o se los dejo ahí también en la descripción para que lo puedan checar, porque lamentablemente no se vende en México, pero tenemos la distribución en México nosotros, entonces podemos traerlo y mandarlo hasta la puerta de sus casas. Ya hay varias bandas que ha comprado y la neta qué chido que les ha gustado bastante el producto. Pero bueno, hoy no venimos a hablar del Owning, ya tenemos un video, de hecho si quieren ir a verlo, tenemos un review muy a detalle donde hicimos la instalación y todo para que vean cómo se instala. Eso está en el canal, pueden ir a verlo si gustan. El día de hoy venimos a abrir esta caja que tenemos aquí y vamos a comenzar con este unboxing. Espero que escuchen el sonido del río, o sea, suena increíble. Y también, creo que va a llover, por cierto. Pero bueno, vamos a apurarnos a hacer esto porque así nos va a servir bastante en caso de que llueva. Va a ser algo que nos va a hacer bastante el paro. Vamos a abrirlo. ¡Wow! Voy a ser muy sincero con ustedes. No pensé que viniera de esta forma y qué padre. Tenemos una bolsita y tenemos esto que viene en una mochila, güey. Yo traía hasta una mochila preparada para meterlo después de abrirlo, se los juro. Y chequen nada más. O sea, viene dentro de una mochila. ¡Qué práctico está eso! Si se preguntan todavía qué es, bueno, esto es nada más y nada menos que el anexo o las paredes para el awning. Queda muy chido porque si de por sí tenemos un área con el awning abierto que nos protege bastante y nos cubre del sol, de la lluvia, de todo, con esto ampliamos las paredes y nos queda un área muy privada, muy cerrada. La neta, está increíble. Vamos a abrir esta parte de aquí. Vamos a ver qué incluye. Por lo que escuchan, ser como estacas. Y sí, miren, nos trae, de por sí el awningero se incluye esto, pero adicionalmente aquí nos trae estacas y nos trae cuerdas también. Trae 4 cuerdas, pues vienen muy largas, incluso creo que se pueden hasta recortar para sacar más. Y tenemos 2, 4, 6, 8 estacas. Y aquí tenemos una mochila que está muy padre, ¿eh? Es de la misma lona incluso del awning, está muy chida. Y vamos a abrirla. El cierre también de muy buena calidad. Y aquí adentro tenemos lo que son las paredes del anexo. Hey, viene todo, la neta, muy padre. Y vienen, no sé si traerán como un orden o algo así. Es la primera vez que lo estoy abriendo y que los voy a instalar. También vamos a ver qué tan complicado es. Tenemos 2, tenemos 3, 4. Y es todo lo que viene dentro de la maleta. Creo que deben de ser diferentes, no creo que sean todas iguales porque hay algunas que traen como ventana, creo. Entonces vamos a proceder a abrir el awning y vamos a ver cómo se instala esto. Y sirve que también ven lo fácil que es abrirlo y colocarlo y todo, y ya para dejarlo listo para poder ocuparlo. Bueno, vamos a abrir esto. Primero necesitamos abrir el cierre y después descubrimos esta parte. Ahora únicamente quitamos los straps, que son los que están aquí. Quitamos los 3 y así de fácil ya podemos desplegar nuestro awning. Vean, es muy sencillo, empezamos a jalarlo. Y en la parte de aquí atrás únicamente tenemos que poner una parte al awning y otra parte a nuestro rack. Bueno, por acá y jalamos para tensar y listo. Como ven, ya quedó nuestro awning instalado. Algo muy padre que tiene este awning es que tenemos este cable. Digo, esto ya lo vieron obviamente ustedes en el review. Y tenemos luces, está muy chido. Y estas luces, aparte de todo, algo que me encanta es que el consumo es muy bajo, consumen 1 watt cada una. Entonces con una power bank fácilmente pueden ustedes conectarlo, que es justo lo que voy a hacer ahorita. Y con eso, ahí encendió, listo. Como ven, ya tenemos. Ahora, algo muy importante
que vale la pena destacar es que ahorita que está corriendo mucho viento, sí es importante poner cuerdas y estaca. ¿Verdad que es muy importante hacer eso? Para que no vaya a pasar que venga una ráfaga muy fuerte de viento, que el Owning en realidad aguanta muy bien, pero puede ser que venga alguna ráfaga de viento y que tengamos algún problema. Entonces lo mejor es sacar los postes, colocarlos. Tenemos postes en toda esta parte de aquí y ahorita también vamos a ponerle sus respectivas estacas. Y de esta forma ya tenemos nuestro Owning, como pueden ver, todo montado, listo, muy rápido. Ahora vamos a ver cómo instalamos los anexos. Yo sinceramente no tengo idea, ahorita lo vamos a descubrir. Tenemos aquí un cierre. Esta, quiero pensar, tiene como mosquitero. Por lo que veo, esta es la que va justamente de este lado. Ustedes van a preguntar cómo se fijan. Bueno, pues vienen todas preparadas con un cierre. Y de hecho el Owning, así ustedes lo compren con paredes o sin paredes, viene ya listo para esto. Entonces aquí en la parte interior tiene un cierre. Ustedes lo meten aquí. Son cierres de muy buena calidad. Y ya pueden empezar a cerrarlo. Y vamos a poner este otro. Sí, aquí se encuentran los otros dos, justamente para cerrarlo. Wow, ahí está. Y vean, con esto cerramos estas dos paredes. Ahorita obviamente tengo que anclarlo para que no se esté como moviendo. Bueno, pues miren, al final así quedó. Ya le encontramos lado a cada uno. De hecho, o sea, todos tienen que embonar perfectamente en la parte de arriba, que es la parte de acá de los cierres. Vean, se unen así y luego hacia abajo. Bueno amigos, pues miren, ya lo colocamos todo, colocamos todas las paredes. La primera vez es al inicio un poquito difícil, ¿no? Porque no sabes cómo van. En cuanto empiezas a darte cuenta que nada más tienen que dar el largo de los cierres, es muy fácil poner cada pared. Cada una tiene un cierre superior y tiene dos laterales, entonces por eso es que se hace como una casa completa y que cierra en todos lados. Algo que no me gustó del terreno donde estamos es que tenemos un gran desnivel en esta parte de aquí, entonces eso nos jugó un poquito en contra y no pudimos bajarla como hasta el piso, ¿no? Para que quedara bien estirada de todos los lados y que quedara cubierto hasta el piso. Pero es algo que definitivamente voy a tener en cuenta para los siguientes campamentos que haga, donde ya sé de que tiene que estar plano, ¿no? Para poder poner el Owning y poder poner los laterales. Ahora, cada una tiene estas ventanas, como pueden ver. De hecho, pueden abrirlas. Vamos a abrir esta, ahí está. Y estas podemos también enrollarlas. Vamos a enrollarla toda y podemos ponerla aquí. Ahora de este lado la enrollamos y la ponemos aquí. Como pueden ver, aquí tenemos una ventana para poder dejar pasar luz, pero tenemos este mosquitero que va a impedir obviamente que los insectos puedan entrar. De aquel lado, déjenme les muestro acá, tenemos de igual forma una ventana, pero de este lado sí tenemos la posibilidad de poder ocuparlo como puerta. Podemos abrir el mosquitero y también podemos enrollarlo para poder entrar y salir de este lado. Aquí es justo donde les digo que quedó como este desnivel en el cual no llega hasta el piso, pero es una cuestión del terreno en el que estamos ahorita. Y miren, es como queda con todas las ventanas abiertas. Ya abrí todas para que pudieran verlas y tenemos un total de 3 ventanas y solamente esta que está aquí, que es la principal, que puede servir también como puerta, que se puede abrir el mosquitero. En las otras no tenemos opción como para poder abrirlo, únicamente es para poder usarla como ventana, para que entre luz, para que entre ventilación, pero que no entren insectos porque tenemos el mosquitero. Ahora vamos a la parte de aquí adentro para que puedan checar cómo quedó. Miren, ahora estamos en la parte de aquí adentro para que puedan ver qué tan amplio está todo el espacio que tenemos. Aquí tenemos nuestro Owning con su iluminación y chequen, o sea, el Owning en teoría debería de cubrirnos hasta aquí. Con el anexo ampliamos todavía bastante de superficie. Y tenemos mucho espacio, ¿eh? El espacio aumentó considerablemente. Tenemos mucho espacio. Incluso me gustó que en esta parte todavía tenemos acceso para poder abrir la puerta, para poder acceder a nuestro vehículo. Me gusta que cuando tienes todas las ventanas así abiertas entra bastante luz. Y pues aquí tuvimos que poner unas piedritas para el otro poste, porque como les digo,
Lo malo es que no se alcanza a apreciar en las cámaras, ¿no? No se alcanza a apreciar, pero en esta parte de aquí está como planito y acá baja bastante. Y se pueden dar cuenta cómo baja mucho el terreno en el que estamos. Y ahí tenemos unos amigos que nos están acompañando a grabar este video. Si queremos tomar en cuenta el espacio que tengo ahora, o sea, que quede todo completamente cubierto, podemos poner sin problemas aquí la mesa que pongo para cocinar, junto con la estufa y todo eso. Acá entre otra silla y acá pueden entrar otras 4 sillas, 5 sillas incluso. Y ahorita tengo la cajuela del Jeep abierta y aún así tenemos suficiente espacio aquí adentro. Y les digo, el problema es que esto no está tan tenso como debería, pero el espacio está muy bien, ¿eh? O sea, queda muy bien cubierto. Y sobre todo en estas épocas, o si ustedes viven por ejemplo en ciudades que son más frías, esto les puede ser de muchísima utilidad. Creo que es un muy buen aditamento para su toldo. La verdad es que creo que está muy bien. También otra cosa para lo que me puede funcionar muy bien es para la cuestión de los insectos. Justamente cuando vengo a este lugar batallo mucho porque hay muchos moscos. Entonces ya puedo poner como mi repelente y nada más tratar de cubrir esta zona, y eso me va a ayudar mucho. Porque antes era poner mi repelente de Flextail y era como estar al aire libre. Ahora esto creo que va a mantener mucho mejor el repelente y va a hacer que trabaje mucho mejor. Y bueno amigos, pues con esto concluimos este video. Y bueno, ¿qué tal les pareció? Creo yo que si ustedes ya tienen el owning de Open Road, porque no se puede poner en otro evidentemente, es un muy buen aditamento. O sea, es algo que vale mucho la pena tener para ciertas ocasiones. O sea, obviamente si estás en un día que es súper caluroso y así, pues no vas a querer limitar tanto la entrada de aire, ¿no? Pero si estás en un lugar lluvioso, con frío, con nieve, te puede funcionar excelentemente bien. Recuerden también que si quieren comprar el owning o si quieren comprar el anexo o ambos, pues contáctenme en el correo que aparece ahorita en pantalla o en la descripción. Y si ustedes están en Estados Unidos, recuerden que pueden comprarlo directamente con Open Road, nada más que ellos no hacen envíos a México, por eso es que les ofrezco esta opción. Y bueno, con esto nos despedimos, muchas gracias por todo. Les recuerdo que por aquí también dejamos las redes de Open Road por si quieren ir a seguirlos, y pues también me pueden seguir a mí en mis redes sociales, por aquí van a aparecer en pantalla por si me quieren seguir. Con eso nos despedimos, dejen en los comentarios qué tal les pareció, les gustó, no les gustó, qué otra utilidad le ven y para qué ustedes lo usarían. Pónganlo todo ahí en los comentarios. Yo con esto me despido, cuídense mucho, soy Alfalta90 y nos vemos en la próxima. Bye.